A mí me parece que es importante hacer el intento de crear una historia que pueda conmover a otras personas. Es un acto creativo, es como hacer un cuadro. Creo que uno no inventa nada en el mundo pues, de la fotografía y del cine y del arte. Creo que simplemente conjugamos materiales y momentos, texturas, situaciones. No tengo que iluminarlo todo. A la gente le da miedo la oscuridad. No ver una película muy oscura es de pronto, no, pues la gente se aburre. Un cuadro negro, la oscuridad y el sonido ya cuentan tanto. Un diálogo en un cuadro negro dice mucho también. Bueno, estamos aquí en Making Oficio Podcast, un podcast de Congo Films School para hablar de cine con personas de diferentes oficios. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, directora de fotografía, Sofía Olloni, nacida en Cali, gran directora de fotografía colombiana. Es un placer estar aquí contigo. Ay, tan bella. Cuéntame un poquito qué hacías en tu infancia, con qué soñabas, qué te gustaba hacer. A ver, la infancia, eché para atrás. Pues bueno, yo era muy mica, muy aventurera, muy de jugar con mis... O sea, yo quería hacer lo que hacían mis hermanos grandes, que son 9 y 10 años mayores que yo. Ellos hacían cosas muy chéveres para mí, que era chiquita y culicagachi, así. Después, no sé, mis hermanos de pronto se fueron ya a salir de la casa, pues, a tener más amigos por fuera y uno de chiquito, pues, adentro. Entonces yo era muy solitaria, pues, a jugar solita. Después ya creciendo, colegio, y luego ya no quise estudiar más en el colegio. ¿Y te saliste del colegio? Sí. Entonces estudié en la casa, pero pues más estudio, más vaganza que estudio, más calle que estudio y nada, pues esa fue mi infancia. Sí, curioso, porque ahí está también como lo que siguió, que también seguiste miqueando, pero con la cámara, ¿no? Como aventura con toda. Sí, un poco, siempre me ha llamado la atención eso, como ir donde poquitos van, treparse donde no se trepa todo el mundo, un poco, sí, un espíritu un poco rebelde, que ahora lo llamo más curiosidad, pero en esa época era rebeldía, pienso yo. ¿En esa infancia hubo alguna pasión naciente por el cine o algo relacionado con el cine? Nada que ver. O sea, mi papá ve películas de acción, o sea, no había nada relacionado con el cine, más con el arte por el lado de mi mamá. Entonces, por ese lado sí, un tema pues de luz, de composición. Mi mamá era modelo y le hacían fotos y a mí me gustaban mucho las fotos de mi mamá. Eso sí tengo que decir, era como tan bonito que se ve esto, pero no había nada que ver con el cine en mi casa, más la arquitectura, más los volúmenes, mi papá es arquitecto. Entonces, claro, era más un tema de arte, composición, de volúmenes, de decoración, bueno, proporciones, todo esto. Y después empezó como un interés por el cine más adelante, como más hacia la juventud. Es un camino largo porque siempre tuve interés por el arte, pintura, escultura, todo eso. Y después me dediqué a estudiar biología. Y estando en biología, quise aprender a tomar pues fotos, macro, sobre todo macrofotografía, pues para los microscopios, para las muestras, todo esto. Y hay un curso que es como fotografía, un curso en la universidad. Y pues ahí fue ya, mejor dicho, el diablo, porque conocí la fotografía y fue como, wow, esto es, en esa época no era digital, era químico, fotoquímico. Entonces, claro, era como todos mis laboratorios de química, la luz, el arte, todo se juntó. Y pues el cuarto oscuro era como, wow, a preparar los químicos, como, ¿qué es esto? Y bueno, y seguí, después terminé pasándome a comunicación social y después ya con 2 carreras no podía, 2 carreras y mi hija que era chiquita tenía 8 años. Entonces nada, dejé la biología y me dediqué, ya empecé el estudio regular de comunicación social y al final después de unos años me gradué de comunicación social. ¿Y algún tiempo ejerciste esa carrera o de una para el cine? Pues mira que sí estuve tentada, pues cuando conocí prensa, estuve muy tentada a seguir por prensa, como foto fija y escritura. Pero nada, después terminé haciendo que la fotografía para el corto de no sé quién, involucrándome siempre en cosas que uno dice como, ¿para qué me metí en esto? Yéndome a los rodajes de los que ya iban adelante, aprendiendo cómo funcionaban las luces, pues en ese tiempo en la escuela eran totas y cosas de esas, metiéndome a hacer cámara
En ese tiempo la Betacam digital era lo más guau que había en la escuela. Y pues obviamente no, eso pesa mucho, eso nadie te quiere soltar la cámara ni a un chico ni a una chica. Es como, ay, esos estudiantes, yo como, bueno, pues ¿en cuándo? Y me iba metiendo y haciéndome amiga de los camarógrafos y venga, suéltemela un ratico, a ver si puedo, tal. Y ahí poquito a poco como que me fue encarretando mucho por ahí y ya dejé la escritura, la dirección, todo esto como que ya me enfoqué más en fotografía. ¿Y por esa época empezaste a trabajar en las pelis de Contravía? Pues primero fue El Rey, que fue como un punto importante en Cali, porque fue como la primera película que se rodaba pues desde la época de Mayolo y todo esto. Entonces cuando se rodó El Rey, nosotros éramos todos estudiantes todavía en la escuela. Y pues Oscar Ruiz, no sé, varios nos fuimos ahí a trabajar esa película de asistentes generales, a aprender de pasantes. Tuvimos que dejar la escuela como 2 meses antes, eso fue todo un rollo pues, pero nos dieron permiso y nos fuimos a trabajar al Rey. Y ahí pues obviamente para nosotros era como juepucha, cámara, todas las luces grandes que nosotros no veíamos nunca. Yo nunca había rodado en fílmico, nunca había visto una cámara de cine. Entonces para mí eso fue como, pucha, aprendí. En esa película para mí fue muy importante porque aprendí a manejar luces, a manejar trípodes grandes, a manejar fuentes grandes, a filtrar. Aprendí a montar negativo en una cámara de cine, de donde uno podía acceder a eso en Cali como estudiante de la universidad. Entonces, bueno, ahí pues conocí gente, como, no, pues venga a Bogotá a camellar. Y yo, uy, pues sí, yo cogí el bus y me fui a Bogotá a salir que a los comerciales de Rodrigo Torres, en ese tiempo era el gaffer, y me llevaba a trabajar de asistente en los comerciales de él, o a películas. Mauro Vidal también me llevaba a películas de asistente general, pues para que aprendiera. Y bueno, así poquito a poco fue aprendiendo, y en esa época como de que uno estaba, pues que lo llevan, que uno es como que, ¿y por qué me meto? Me metí de asistente de cámara en Congo. Y en esa época pudimos rodar El Vuelco del Cangrejo. Claro, obviamente yo ya he hecho fotografía de otras cosas, pequeñitas obviamente, pero pues era difícil como que le dieran la confianza a uno de hacer dirección de fotografía. Ahí menos mal apareció Andrés Pineda, que es un man como muy tranqui, y aceptó codirigir foto conmigo, y la verdad pues todos esperábamos que en el rodaje yo iba a terminar como por ahí atrás, así como pues que dirija él y yo ahí. Y mentira que él fue muy chévere, como que se dio cuenta que nosotros estábamos haciendo un proceso muy juicioso de preproducción, de cuadrar el plan de rodaje con los recursos pues mínimos que teníamos. Puso su cámara, pues una ton mínima. Lo rodamos en Super 16. La luz la teníamos ya súper estudiada, las horas, cómo funcionaban las ventanas, pues éramos muy ñoñitos, pues. Y yo creo que él vio eso también y pues como que nos dio mucha confianza de hacerla y nos apoyó mucho. También como enseñándonos cosas que no sabíamos. No sé, fue chévere. Al final fue un proceso muy bonito. ¿Cómo sentiste tú ese salto, habiendo estado de asistente general, pasar a ser directora de foto? Pues yo tenía mucho miedo. Y uno es todo picado fuerte, como, pero no, mentira, yo era cagada el susto y ya el primer viaje pues a revelar, yo, pues, y no, y yo como que, uy, se veía, marica, qué chido, se está quedando bacano. Obviamente era un approach muy, pues como muy particular, o sea, una película muy plana, mucha luz natural, pues nada de contraluces, muy poco contraste. Entonces, pues sí era particular, pero pues bueno, esa era la película que quería Oscar y la película que todos seguimos y apoyamos, pues como ese estilo que él quería. Y entonces después seguiste trabajando con Contravía, hicieron, no sé cómo fue un poco eso, también hicieron Los Hongos, bueno, luego La Cifra ya mucho más. Yo como que nunca formé parte de Contravía porque ellos se quedaron en Cali y yo me vine para Bogotá. Entonces era más como, no, pues Los Hongos, pues yo quiero hacer Los Hongos con vos y yo me unía a Contravía otra vez, pero pues como fotógrafa, no como parte de Contravía. Los procesos pues de Contravía eran mucho más largos con las comunidades para hacer las películas y todo esto, pero yo no estaba ahí. Yo llegaba pues al proyecto. Pero después también venían detrás de mí otros chicos también muy buenos que empezamos como, bueno, siempre llevémonos los de asistentes, pues Mateo Guzmán, todo esto. Siempre que estén ahí en los rodajes, porque pues es el parche. Como que siempre el parche ha estado como apoyándose para que todos crezcan. ¿Y tú ahorita por dónde estás caminando un poquito más por el docu? Bueno, igual hiciste un varón hace poco, pero
pero has estado un poco más en el docu, ¿cierto? ¿O no tanto? No realmente, como que sí me gusta mucho la ficción, sigo rodando ficción, pero tal vez un momento de la vida me gusta como rodar cosas de documental, pero muy chiquitas, porque me gusta hacerlo. Y luego si ya son largometrajes documentales, pues sí hay un director, una directora que lleva la batuta y pues sí ruedo documental porque me parece que hay que hacer documental. Porque si no, si uno no hace documental, no lo hace nadie. O sea, no son proyectos que tienen recursos, o sea, el documental es como, es mi escuela. Siento que tengo que hacer al menos un documental al año o de vez en cuando, así no sea económicamente algo que, pues, que sea importante económicamente, pero pues a mí me gusta apoyar siempre la iniciativa del documental. ¿Y para qué hacer documental, según tú? Como, cuál es la motivación de hacer documental? Para mí es mostrar realidades que de pronto para vos o para una comunidad lejana a la mía serían imposibles de conocer. Digamos, ahora con los medios y todo esto, obviamente todo el mundo sabe de todo. Todo el mundo sabe qué pasa aquí en la China, en los Estados Unidos, hasta en el fondo de la tierra, pues ya todo el mundo sabe qué está pasando, pero realmente no hay una profundización en una comunidad o con una persona, cosas que realmente con TikTok no se ven. Entonces siento que es importante investigar. Yo soy curiosa, me gusta investigar, me gusta saber el porqué de las cosas. Cuando veo gente que yo digo, esta gente que está haciendo, me gusta preguntar, involucrarme. Y a veces logro, pues, con mi trabajo y mis desplazamientos entre familia, hija, papá, trabajo, no me queda tiempo de hacer proyectos míos como muy largos, pero pues sí hay cosas que yo digo, qué chimba contar esta historia y que otros lo conozcan. Por eso creo que es importante hacer documental, porque hay realidades que hay que contar. ¿Y qué consejos tendrías para trabajar en docu? Como cuál es ese estado de ánimo que hay que tener como directora de foto en un documental? Silencio y observar y paciencia. No siempre se puede, pues porque hay tiempos igual, pues alquileres de cámaras y cosas, entonces la gente siempre quiere estar como rodando, pero para mí el mundo ideal es llegar a una comunidad y pues sí, hacer un proceso de investigación que lo habrá hecho el director o la directora. Si hay tiempo de saber para dónde se va, es conectar situaciones que estén pasando, que tengan que ver con el tema del documental y esperar a que pasen. Observar, primero estoy lejos porque no sé cuánto se van a intimidar con la cámara y poco a poco me va acercando. Por lo general antes de grabar, pues uno se presenta y uno habla con la gente y bueno, yo soy la camarógrafa, yo les digo, el director de fotografía es un concepto muy largo de explicar y a quién le importa. Entonces, no, yo soy la camarógrafa y pues lo mismo que me decís vos, no, yo soy invisible, aquí estamos como si no pasara nada. Al principio se asustan mucho unas personas, otros actúan demasiado, entonces tampoco funciona. Y al final llega un momento en que las cosas fluyen tranquilamente. La gente de pronto en su estrés o en sus cosas que está haciendo, de verdad como que se olvidan de uno y logran un momento de verdad de cubrir una secuencia sin que actúen y sin que uno esté tan lejos como para estar pues como una cámara espía por allá lejísimos. Entonces es como eso, esperar a que sucedan las cosas y luego pues yo me voy acercando. Primero hago un contexto de qué está pasando, porque puede que la cosa pase tan rápido que yo no alcance a cubrir nada más. Puede que solo sea un plano. Pero si veo que la situación se prolonga, que es una acción que de pronto yo me quedo 30 segundos en ver qué es lo que está pasando en un plano más abierto. Y después digo que me puedo acercar, que trabajo con zoom, no trabajo con lentes, el zoom me sirve mucho. Me cierro y cambio el ángulo como para cubrir lo que está haciendo la persona. Y después ya si veo que tengo tiempo y que siguen pasando cosas y que puedo seguir haciendo insertos o primeros planos, reacciones que hace la persona cuando, digamos, alguien está cocinando. ¿Qué hace la persona cuando está cocinando? Cortando, la cara que hace, está concentrada, si suda, hace calor o no hace calor. Después veo lo que está haciendo. Depende del tiempo que tenga. Trato de no poner a repetir a la gente, a menos que sean cosas muy rápidas, acciones muy rápidas y que sí o sí tengo que cubrir. Yo le digo, ay, espéreme un momentico. Y avanzo como para tener el recorrido, pero es como lo máximo que llego. A menos que la propuesta sea hacer un docuficción y una puesta en escena. Pero si es esto, eso es como
approach que hago yo. Y en cuanto a la ficción, ¿cuál es para ti la magia de tu trabajo en ficción? ¿Qué es lo que te enamora de trabajar como directora de foto en ficción? El momento que más me gusta es el momento de la pre en que estamos construyendo planos. Ese es uno de los momentos más chéveres, pues que a mí me gusta más como yo me imagino esto así. Esta es una referencia que yo he visto, el director, la directora, como que, ay, yo me imagino esto, quiero la cámara en mano, quiero la cámara en el trípode. Me gusta mucho tratar de entender qué tiene en la cabeza la persona que conozco, porque muchas veces es una persona nueva para mí y siento que cada historia que cuenta un director o si no la ha escrito, tiene una forma de interpretar lo que un guionista escribió, pero si la ha escrito es una forma en que esta persona ve el mundo. Entonces me gusta mucho saber cómo piensa, o sea, no me gusta solo cómo te imaginas la película, sino conocer a la persona. Tomarnos un café, una cerveza, comer juntos, saber cómo es para imaginarme qué diablos quiere ver y tener todas estas discusiones pues creativas, estilísticas antes del rodaje, dar mi opinión de cosas, a ver, si no estoy de acuerdo con algo, ese es el momento de decir, a mí esto me parece que no me gusta por X, Y o Z, yo te propongo que lo hagamos así, el director me puede decir, no, no me gusta tu idea, o sí, qué chimba, me encanta, y llegamos a esos acuerdos antes, porque pues en el set, con los tiempos, con el corre-corre, no es el momento para entrar en esas discusiones. Entonces, si tenemos acuerdos previos de cómo van a ser las cosas, en el rodaje es más fácil. Y si el director no hace bien el trabajo por estar peleando estilísticamente conmigo y con arte y con todo en el set, es como tiempo perdido, tiempo desgastado. Entonces sí me gusta este momento de ponernos de acuerdo cómo va a ser el trabajo en el set, de conocernos. Ya si nos conocemos, pues más chévere porque ya hay un recorrido, ya conozco a este director, sé lo que quiere y eso va más rápido. Entonces empiezas conociendo a esa persona y entrando en el proyecto y luego cómo desarrollas esa propuesta y si te basas en referentes, cómo es ese trabajo de propuesta. Si me baso en referentes, hago una propuesta escrita de cómo me la imagino yo sin entrar a profundizar tanto, pues porque también a veces te dan las cosas como muy masticadas y uno puede irse muy por el lado de lo que te proponen en las referencias del director. Trato de hacer el ejercicio de leerme el guión sin ver mucho esto, sin pararle muchas bolas a lo que han escrito y ver cómo interpreto yo esta historia. Y leyendo un guión uno se imagina cosas, pues como cuando uno lee un libro. Entonces si hago una interpretación, me gusta pues incluso referencias de artistas, de escultores, arquitectos, espacios, no sé, las referencias pueden ser muy amplias y son cosas que se me ocurren leyendo el guión, como me acuerdo de algo y mira, me acordé de esto, no sé por qué, pero la descripción de la escena me recordó esto. Y luego si hago como una propuesta más ajustada a la discusión, pues como no discusión, pero como a lo que me diga el feedback que me dé de eso que yo me imaginé con la lectura. A veces les gusta como cosas de las que yo digo, otras no. Y luego yo hago una propuesta como más ya, bueno, vamos a hacer así y pongámonos de acuerdo que este es el estilo que le vamos a dar, así va a ser la luz, este va a ser la textura, el color, o este es el formato. Ya pues más de trabajo, pues una propuesta más decantada para que todo el mundo la pueda leer y entenderla. ¿Y te gusta hacer como una preproducción muy minuciosa? Como decías, lo del vuelco del cangrejo, que eran muy ñoños, como eso que a uno le encanta poner en papel todo lo que va a hacer. Me encanta siempre, pero cada vez se puede menos. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de que te den un mes, 2 meses de pre. Como que el fotógrafo a veces 2 semanitas antes, que para mí es poquito, porque a mí sí me gustaría estar desde antes involucrada en esa parte creativa. Pero a veces sí se puede, a veces sí estoy un mes haciendo shooting con el director. A veces hacemos dibujitos, a veces hay un shootinero que bueno, son buenísimos haciendo los dibujos y todo el mundo los entiende. A veces toca irse con los dibujitos y las fotos que hacemos en el set con algún standing, que eso es otra cosa que sí me gusta mucho. A veces me voy con el Artemis y escogemos óptica. A veces si tengo un Director's Viewfinder maravilloso para que directores que de pronto no son tan prácticos con la parte de lentes, de ópticas, de puesta en escena, tengan un poco más la perspectiva de qué se ve con un 35, qué se ve con un 85. Entonces como que estamos más en la misma página. Pues por eso es importante ese trabajo. Sin decir que es una camisa de fuerza, porque también a veces en el set pasan cosas, pues haciendo el shooting uno no tiene al actor, ni tiene toda la escenografía, ni la luz, y a veces eso hace que veas otras cosas que no te habías imaginado. O sea, no es una camisa de fuerza.
a menos que sea una película pues con ciertos requerimientos que sí tenga que ser muy precisa, pero si no es así, también hay como que si quieres improvisar, improvisa, ¿no? Solo no te voltees y mires todas las luces para allá, pero veamos hasta qué punto esto lo hacemos como dijimos o hacemos un cambio en el set que no afecte pues el plan de rodaje. ¿Qué otras cosas recomiendas en una pre que sean importantes para ti, que puedan ayudar a llevar a cabo la peli, como pruebas de cámara? ¿Qué otras cosas haces así? Bueno, sí, pruebas de cámara me parece que es importante, creo que muchos lo hacemos. Si no el vestuario ya hecho, por lo menos los materiales con que se va a coser el vestuario, porque a mí sí como que me bajonea mucho que llegue un actor ya vestido, listo, ensayar y esa camisa haga un mare que tenga uno que decir, oiga, que no es el momento de decirlo. Y genera un problema muy grande pues con continuidades, con qué sé yo. Entonces sí me gusta que me lleven muchos materiales, o sea, los materiales o decorados o backings, o cosas que yo sé que puedan llegar a generar problemas en el set. Tráigame todo, metamos todo aquí, usemos todos los lentes, alejémonos, acerquémonos a ver si hay alguna cosita que presente un problema, pues ya lo sacamos. Con tiempo las cosas son más fáciles, pues sobre todo para arte y vestuario. Claro, y en ese sentido, mucha comunicación tuya con dirección de arte y vestuario. ¿Cómo es esa relación como con diseño y producción? Me gusta tener una relación cercana con ellos, pues porque finalmente si no hay nada que ver, yo no puedo hacer mucho con la luz más que oscurecer el fondo y borrarlo. Y pues no tiene mucho sentido. Entonces sí me gusta tener una relación bastante cercana con el diseñador de producción, con el escenógrafo, con el director de arte, para que podamos componer juntos. Dirección, diseño de producción y fotografía, que sea algo como que nos pongamos de acuerdo, esta paleta está chévere. Y luego para componer, o sea, si no estás vecino del departamento de arte, ¿con quién compones, sabes? No, este objeto aquí está muy pesado, lo siento muy, muy encima, compongamos pues ya con un escenógrafo que te mueva los objetos en el set. Para mí es súper importante y desde el inicio, para cuadrar todas estas paletas de color, los materiales, sobre todo, pues sí, estas texturas problemáticas, conceptualmente también. Los espacios creo que hablan, no solo los actores cuentan la historia y no solo el guión cuenta la historia. La riqueza de los fondos, la riqueza, si estamos en unas locaciones, la riqueza de una locación, esto cuenta mucho de una historia y de unos personajes. Todos los fondos son otro personaje para mí. Si es la naturaleza también es otro personaje más para mí. Esa relación es importante tenerla, pues y respetarla y tratar de trabajar juntos por el plano, porque si no, nuestro trabajo tampoco se ve bien. O sea, si la dirección de arte no está bien, nuestro trabajo tampoco se ve como podría llegar a verse si tenemos con quién trabajar en la imagen. Me gusta eso que dices de que los espacios hablan y me hizo pensar en cómo habla la luz para ti, cómo te expresas a través de la luz. Y siendo más específica, por ejemplo, cómo escoges un ambiente, si te basas en recuerdos que tienes para iluminar. Bueno, yo cuando llego a un set nuevo, sí hay un acuerdo previo de contrastes y situación de luz, pues es contrastado, es highlights, bueno. Pero me gusta mucho basarme, si estoy en una locación, en lo que pasa en la locación. Me sirve mucho si hay un practical por ahí prendido, parto de ahí para hacer todo el diseño. A veces me encuentro incluso con encuadres y propuestas de luz que yo digo, yo esto lo he visto antes. Y después caigo en cuenta, ay, acabo de copiar un plano de X película, Y película. Porque la memoria no es algo a veces consciente. Te quedan películas, o fotos o cuadros que tú inconscientemente los tienes ahí guardados quién sabe dónde, y cuando te enfrentas a una situación como de, bueno, ¿y aquí qué hago? Creo que todos estos recuerdos, sensaciones, atmósferas empiezan a cobrar sentido. Entonces como que saca uno ese recuerdo o simplemente uno hace algo que uno cree que sabe o que se lo está inventando, pero a veces no se lo ha inventado, sino que ya lo ha visto y lo pone en un contexto. Creo que uno no inventa nada en el mundo pues de la fotografía y del cine y del arte. Creo que simplemente conjugamos materiales y momentos, texturas, situaciones. Digamos, la luz, siempre como que uno prende una luz, empiezas a pintar. O sea, yo sé que esto es una frase que lo diremos todos, pero sí es como pintar. Prendes una luz y de pronto el trazo es muy fuerte
pongamos difusión, entonces empiezas a desvanecer. Un carboncillo, por ejemplo, es como darle esa textura, no es tanto tan contrastada. Después, no sé, pongamos un relleno, quitémosle el contraste, de pronto mezclar el negro con un poquito de blanco para que no sea negro, sea gris. Es un poquito, sí, es como pintar, también interpretar un poquito las cosas que hay por ahí, ¿no? Objetos, como que me puede dar un poquito de contraste en un fondo, que hay por ahí que brille o qué práctica hay, o al contrario, estamos hablando de alguien que se despertó y no hay luz. ¿Cómo veo yo esta oscuridad? En la oscuridad uno ve, pero no ve. Entonces, ¿cómo la veo? ¿Plana? ¿O cómo lo voy a hacer? ¿Una luz que entre por la ventana? ¿O simplemente una base y medio veo? A mí me gusta a veces jugar con esos extremos de no ver. Incluso un cuadro negro para mí es muy bueno. No tengo que iluminarlo todo. A veces no funciona esa fórmula, depende de qué estés haciendo. A veces a la gente le da miedo la oscuridad, no ver una película muy oscura. Es de pronto, no, pues la gente se aburre. Te dicen, no, porque no hay luz y no brilla y la gente, bueno, los americanos a veces tienen mucho miedo al cuadro oscuro. Entonces, no, se necesita más luz porque si no, la gente no lo ve. No, sí se ve. Un cuadro negro, la oscuridad y el sonido ya cuentan tanto. Un diálogo en un cuadro negro dice mucho también. O de pronto solo ver un pedacito por allá. En fin. Qué lindo eso, porque es pensar el trabajo de fotografía no solo como pintar con la luz, sino también con la oscuridad, ¿no? Como que ese corto documental que me mandaste ahorita que hiciste de este señor que baja a las cuevas con su luz de minero y que todo está iluminado con la luz de minero y uno, pues él corre la cabeza y aquí hay oscuridad, o sea, hay como un juego muy fuerte con la luz y con la oscuridad. Sí, las luces que se mueven también me encantan. Darle luces a los actores me parece increíble, que se muevan y que vayan descubriendo pedazos. Y pues sí, en estas cosas oscuras, pues cuevas y esto, efectivamente no es un lugar donde exista la luz, entonces todo es inventado. Cualquier cosa que tú pongas ahí es inventada, no existe, o sea, es un lugar que no tiene por qué tener luz. Pero cuando le pones luz, ves todo un universo, pues. Y chévere pensar en la luz diegética, no sé si tú haces eso como en tus pelis, lo que acabas de decir, como de darle las luces a los personajes o ponerlos a prenderlas, cuéntanos un poquito de eso. Pues para mí tiene mucho sentido la luz diegética. Digamos, darle vida a la luz o la cinética del plano, que las cosas se muevan por algún motivo, me parece que le da algo especial a las películas. No es una luz tan artificial y como asumir que las luces están prendidas en una escena porque sí. Si los personajes prenden una lámpara, me parece súper chévere. Si los personajes abren una ventana donde antes no se veía nada, pero abrieron una ventana y entró una luz por esa ventana, me parece como una transformación lumínica muy interesante. Bueno, ahora es más fácil hacer las velas, pues porque ya o sea, los sensores cada vez están tienen más sensibilidad. Vemos ya ver en la oscuridad con la Alexa 35 ya es como que, pucha, veo todo, veo demasiado. Quitemos. Entonces me gusta es como apagar. Pero sí, darle cositas a los actores para que las muevan, si la historia lo permite, obviamente, me parece muy chévere. O acciones que también para los actores es chévere tener una acción, ¿no? Pues prendo la luz de la lámpara de la cama y luego cuando me voy al baño prendo la luz del baño, así esté fuera de campo. Pero si yo siento que prende el actor una luz, pues yo mando a prender la luz y esa luz incide también en la cama. Como que se van combinando fuentes lumínicas y van creando una atmósfera. Y esta atmósfera puede ir evolucionando a medida que van pasando cosas en la escena. Si tiene sentido, obviamente. Si no tiene sentido que hagamos eso, pues no. Interesante eso que dices del Alexa 35 y de que más bien estás apagando cosas para que se vea menos. Hay una charla de Lucrecia Martel que me parece chévere, que ella habla como de lo evidente que es la imagen. Y no sé si tenga algo que ver con eso, tu decisión como de hacer la imagen un poco menos evidente o como lugares más misteriosos o cosas a que el espectador descubra. Depende del contexto, pero sí, es un poco eso, es como, no hay que ponerle luz a todo, no tenemos que verlo todo. Si es una comedia, puede ser, bueno, pero digamos, una ficción, un momento dramático, no hay que verlo todo, o por lo menos no evidenciarlo.
ahí está. Y en algún momento, si puedes tener el plano el suficiente tiempo, el ojo del quien está viendo va a recorrer el plano y va a descubrir cosas. O dramáticamente a veces están ahí sugeridas, digamos, un arma con la que van a disparar. No tengo que ponerle luz al arma para decir ahí hay un arma. Esa arma está ahí insinuada, pero no hay que ser evidente. Y en cuanto al encuadre, ¿cómo te relacionas con el encuadre y con qué muestras y qué no? Justamente también pensando en esto de que no todo se tiene que mostrar. ¿Dónde poner la cámara? ¿Es algo de intuición? ¿Cómo lo sientes? Depende también, depende de la peli. Si es una peli muy pensada, que la planimetría está muy precisa para llegar de un punto a un punto B, creo que eso se construye mucho en la pre, en cómo vamos a contar. Si hay un plano secuencia, es muy preciso porque pues todo tiene que estar ahí para que funcione el plano secuencia. Tengo que poner las luces donde no las vea, tengo que, o sea, ver dónde rigueo, si rigueo por el techo, si pueden haber trípodes, si no. Entonces depende mucho de qué se va a contar. Siento que el encuadre es más instintivo en el documental. O sea, ahí es donde sí realmente pienso, esto me dice algo y esto no. Ya en ficción sí siento que es un poco más planeado todo. Si este personaje va a salir por una puerta y luego va a un exterior donde hay un árbol de manzanas y en este interior yo por casualidad tengo una ventana y veo el árbol a través de la ventana y puedo de pronto casi que hacer salir al personaje y salir allá y esperarlo, sería el mundo ideal, pero es una película donde hay mucho tiempo que pasa, pues chévere, pero si simplemente veo que el personaje sale de cuadro y veo que hay una ventana y veo que hay un árbol afuera, puedo encuadrar esa ventana para anticipar un poco el exterior, anticipar que es de día, anticipar de si hay viento, si no hay viento. Podría percibir esa reconexión con el exterior o no. Como que finalmente el encuadre como un vínculo narrativo casi de montaje, ¿no? De hecho, sí, yo pienso mucho también en montaje. Sí, los ángulos de cámara, si estamos trabajando jump cuts, si vamos a jugar a eso, o si vamos a jugar a cambiar el ángulo de la cámara, o si vamos a jugar a planos muy cerrados contra planos. Creo que sí ya es un ejercicio más planeado, más preciso. Y entonces en docu, que lo sientes más instintivo, es uno de acá, pues. Es visceral. Siento yo que es más visceral. Siento que uno como ser humano tiene una percepción general de todo y siempre estamos pendientes de cosas que de pronto no estamos fijando en el momento, pero nosotros tenemos una percepción general de lo que pasa. Hay gente más distraída que no, hay gente más presente, más como aterrizada en el momento presente, que sí es más consciente de todo lo que sucede. Y yo siento que es un momento también, si nos referimos, si se puede decir que es un momento casi de meditación, en el que estás pendiente de qué está sucediendo y reaccionando a cosas que de pronto están fuera del cuadro, pero que de pronto pueden conectarse y tú puedes moverte y juntar estos dos, lo que está haciendo tu personaje en primer término con algo que esté sucediendo en el fondo. Entonces son estos reencuadres que uno puede hacer, y no sé por qué, pero uno los hace y conectan una cosa con la otra, pero no sé por qué. Pues porque uno lo vio y dice, o de pronto cosas que en el fondo te distraigan. Hay cosas que a veces me empiezan a distraer. Los fondos son pues muy complejos cuando no están preparados para que tú hagas una buena composición. Entonces en un exterior, calle Carrera 13 Bogotá, hay demasiado ruido. Entonces, componer con estas cosas que se salen de tu control es también un poco visceral. Ver que de pronto no sé, que no le salga una mano de un maniquí de la cabeza al personaje, o que hayan cosas que sean muy distractivas y hagan que el ojo se vaya para otro lado y no para donde uno quiere que vea al espectador. Entonces, componer ahí también tiene esa parte de intuición, y es que me funciona mejor, esto no me gusta, y decidirlo muy rápido, porque no te van a esperar ni van a repetir. Y esto que hablabas ahorita de la fotografía, cómo pintar, cómo te relacionas tú con la colorización, ¿entras mucho en ese proceso, no tanto? ¿Qué tanto lo piensas desde antes? Sí, me gusta mucho estar en el proceso de color grading. Me pasa mucho en proyectos que trabajo, que a veces no tengo un DIT, que pueda empezar a hacer, que ayudarme como desde el set a preparar LUTs para que empiecen a montar. A veces no lo tengo, sobre todo proyectos en la selva, realmente se vuelve un rol que puede no ser práctico, porque no tienes dónde meterlo, no tienes dónde ponerle su estación. Entonces, sencillamente se convierte, empieza a descargar material y ya.
y pues para esto no necesito un DIT. Entonces, cuando hago esto, pues me voy con un Rec 709 tranquilo. Lo más común que exista, ese es el LUT, para que tengan todos y todos vean. Pero después sí tengo que estar muy presente en el color grading, porque pues el verde se puede ir para cualquier lado. Y ahí sí tengo que estar y trabajo a veces con el director, digamos en Selva Trágica con Yulene. Nosotras llegamos a un verde desde la pre en Photoshop. Definieron el verde que querían. Sí, porque o sea, cálido, verde amarillo no quería Yulene. Y a mí tampoco me gusta. Y hay un verde que a mí me gusta hacer, que es quitando como el amarillo y subiendo un poco más el verde. Y por ahí nos pusimos de acuerdo en el verde porque los verdes son infinitos. O sea, es loquísimo. Y sobre todo plantas que queríamos ver y plantas que no queríamos ver. O sea, las plantas que tenían mucho contenido de amarillo, esas plantas no queríamos encuadrarlas. Pero esto desde la pre, tienes que estar ahí, tienes que estar presente en cómo van a quedar estos verdes, cómo se van a manejar las pieles sobre todo, que a pesar de que yo cuando estoy en la selva trato de cancelar todo el verde que pueda para tener las pieles más neutras, es imposible borrar la selva de una piel. ¿Cómo es eso de cancelar el verde? Ponte en el contexto, estamos en una trocha, en una selva. La luz que entra a esa trocha de la selva es una luz filtrada por todo el follaje de los árboles. Y es una luz que llega rebotada desde todas las hojas, los troncos, entonces es una luz donde todo es verde. Toda la luz que te llega a la piel es verde. Todo es verde. Si tienes una camisa blanca, va a ser con un contenido verde grandísimo. Entonces, ¿yo qué hago? Digamos, cuando un personaje ya se acerca, pues que la piel ya sea predominante en el cuadro, pues yo subo telas blancas, todo lo que pueda, sin que impida pues el movimiento. Donde sea posible, yo subo telas blancas y trato de cancelar mucho del contenido de verde. No se quita, ¿no? Pero ayuda a que luego en el color grading, cuando estás manipulando los verdes de los fondos, no empieces a mover tanto la piel porque luego se vuelve con la feria de las máscaras y de seguir y del tracking y de todo esto. Entonces trato de neutralizar un poquito, aunque sea en un porcentaje mínimo. A veces pues el plano no te permite hacer eso, pues porque es un recorrido, un plano secuencia, no, pero si tengo la oportunidad yo cancelo telas o prendo una lucecita que no se note, pero como que le dé otro contenido. Y para tener como este conocimiento técnico, ¿tú has estudiado colorización y como también te has dedicado a la colorización o no? ¿O ha sido más como acompañar el proceso? Acompañar el proceso y pues sí, obviamente en foto fija uno maneja todas las herramientas con otros nombres, pero sí, en foto fija sí, sí, eso sí lo hago un montón, eso sí me encanta. Me encanta colorizar foto fija y pues videitos que hago yo también pues obviamente los hago yo solita, los colorizo, pero pues ya en el proceso grande sí trabajo con un colorista que maneje las herramientas bien, pues yo las muevo, los botones, pero no tengo, o sea, no soy ni rápida ni tengo pues la práctica que tienen los coloristas. Pero siento que sí es muy importante, ya sea desde la foto fija o no, entender esa relación entre lo que grabas y cómo va a ser el proceso en postproducción. Sí, no, absolutamente tienes que saber hasta dónde puedes llegar, sobre todo con el material y la compresión que estés grabando. Pues no creo que pase mucho, pero si uno tiene un material muy frágil, una cámara que es muy contrastada, desde el inicio tú sabes lo que tienes limitaciones con esa cámara. De pronto tienes que rellenar más porque no te vas a poder mover mucho. Pero si tienes un sensor y tienes un soporte que te permita moverte mucho en post, pues yo sé que puedo perdonar muchas cosas en el set porque sé que puedo manipular un poquito eso en post. Trato de no manipular tanto. Siempre que pueda me llevo el material lo más listo que se pueda para post. No me gusta meter viñetas, no me gusta dar contraste en post. Me gusta hacerlo en el set, me gusta banderear en el set. Hasta que me digan ya se va a rodar, pues ya, bueno, ya, nos vamos. Hasta luego, chicos, y seguimos. Y si me toca hacerlo, lo hago, pero yo trato de no meter viñetas en post. Me gusta trabajar, mandar todo casi listo, en lo posible. Y quisiera hablar un poco de esta relación entre el arte y la técnica, como esas ideas que tú tienes y esas imágenes que tienes, pues necesitas un montón de técnica para llevarlas a cabo. ¿Cómo ha sido eso en tu vida? ¿Has sido muy estudiosa? ¿Qué le recomendarías a la gente que quiera hacer dirección de foto como para desarrollar esa técnica?
Yo sí creo que hay un momento en que toca ser muy técnico. Yo ahora no soy tan técnica, justamente por tener un poco más de libertad y de intuición. Como que me he alejado, porque antes era muy técnica, era como todo súper calculado. No sé, era súper fan de las cámaras, de esto funciona así, esta luz hace esto y todo. Ahora ya he cambiado un poco sin cancelar la técnica, obviamente. Pues obviamente hay que saber uno qué está haciendo y hasta dónde puede llegar con sus instrumentos. Pero ahora soy más, creo que hay que estudiar la técnica, aprender cómo funcionan las cosas y en algún momento soltar un poquito de eso para volverse, no sé si la palabra sea más arriesgado. De pronto no es que yo haya olvidado la técnica, sino que de pronto ya se volvió una cosa que ya sabes hacer, entonces te olvidaste de eso y te concentras más en una parte más creativa, en cómo crear una atmósfera, cómo contar una historia, qué interpretación le doy yo a la luz de acuerdo a lo que esté pasando con los personajes. Como que me gusta más meterme en ese universo, que el sensor funciona de esta manera, que de pronto tengo un 10% del plano en una ventana quemado, sobreexpuesto, clipeado, no me importa. Si es algo que sí digo, uy, no, esto voy a tener problemas después, lo corrijo. Si es algo que yo digo, lo dejo y hay cosas más importantes que irme a meter 40.000 nets para que un pedacito de ventana no esté sobreexpuesto. Lo veo como encuadre y digo, no, esto molesta. O esto, al contrario, no pasa nada, está aportando, porque quiero lectura en esta alta luz. No importa. Tal vez el DIT me dirá, no, deberías bajarle, se me ponen nerviosos, pero creo que hay una lineecita ahí que uno dice, no lo voy a bajar, me gusta así, dentro de que no luego vaya a haber problemas o que sea ya una cosa técnicamente, pues que uno dice, oiga, pero ¿qué pasó aquí? No, cosas que tengan sentido y que al contrario aporten al cuadro. Entonces te hago una última pregunta y es, ¿para qué contar historias? ¿Para qué hacer cine en tu modo de ver? Yo creo que a todos nos gusta vernos una buena película, ese momento de engancharse con una historia e incluso verse una película en la que cuando se acabó la película no se acabó la película, sino que ha pasado una semana y uno sigue pensando en la película. A mí me parece que es importante hacer el intento de crear una historia que pueda conmover a otras personas. Es un acto creativo, es como hacer un cuadro. Hay cuadros que uno ve y uno dice, wow, cómo me disfruto yo esta imagen. Y es chévere poder uno tener el sueño de hacer una película para contar una historia con la que conectes y que con tu aporte puedas hacer una película que se quede o en el corazón o en la imaginación, o de manera feliz o de manera triste o de manera inquietante, pero que haga que un ser humano que se conecte con esta historia que se contó pueda disfrutarla, pueda tener un momento de conexión con esa película. Creo que es un acto también de compartir. Como el teatro, como el arte, es otro arte y se trata de compartir y generar una emoción en otro ser humano. Sí, muchas gracias. No, muchas gracias por invitarme. Gracias.